tardes, buenas noches. Estamos en la tertulia del martes con Ulises Maldonado y María Victoria Quisano. Bienvenidos, esta es la tertulia número 42, tertulia del martes, como siempre, con María Victoria y con una invitada muy especial. Bienvenida, Sharon. Muchas gracias. Sharon, Muchas gracias. Ramírez. Bueno, Sharon es colombiana, periodista y está en Londres. ¿Quién es Sharon? Bueno, Sharon Ramírez Santamaría es una periodista colombiana de 29 años que llegó a vivir a Londres hace 7 meses. La razón principal fue el amor. Tomé la decisión de venir aquí por amor. Pero antes de eso quiero contar un poco de lo que fue Sharon Ramírez antes de llegar a Londres. Antes del amor. Antes del verdadero amor. Okay. Bueno. Antes de que nos cuentes, pues les recordamos a nuestros amigos, estamos en vivo en Facebook, en la tertulia del martes, y pues esperamos que nos escriban, le hagan preguntas a Sharon, y aquí estamos. Sharon, ahora sí. Vale. ¿Cómo es eso que uno se viene para Londres de amor, por amor? ¿Qué cuentes? Bueno, fue una decisión que tomé porque a veces uno piensa, o a veces las personas me dicen, es que tú tomaste la decisión de irte a otro país por un hombre. Y yo digo, no, es que yo no tomé la decisión de irme a otro país a vivir por un hombre, sino tomé la decisión de estar aquí porque estar con una persona me hace feliz a mí. Esa es la razón principal. Y más allá del sacrificio de cierta manera también económico, del sacrificio personal, lo más importante es empezar de nuevo, cosechar, cultivar y ahora al lado de la persona con la que quiero estar. Bueno, ¿y qué hacía antes del amor? ¿Qué hacía? Bueno, antes del amor. Me encanta eso. Romanticismo. ¿Y dónde estamos en el 14 de febrero? Nací en Bogotá. Sí. Bogoteña. Bogotana. Nací en Bogotá. Soy una mezcla porque mi papá es del norte del país, es de Sagún, Córdoba, y mi mamá es de un municipio cerca a Bogotá que se llama Chaguaní, Cundinamarca. Okay. Es una mezcla entre la O sea, costa y el interior del país. Colombiana. Tengo una hermana menor que tiene 24 años, se llama Angie. Y bueno, nosotras crecimos en Bogotá. Yo estudié periodismo, empecé a estudiar periodismo cuando tenía 16 años. Al principio quería estudiar relaciones internacionales, pero por cuestiones de la vida, cuando tú pones la inscripción, cuando es la inscripción a la universidad y te dicen primera opción, segunda opción, tercera opción, y yo dije, segunda opción, no sé qué, puse primera opción, relaciones internacionales, segunda opción, ciencia política, tercera opción, periodismo, pero fue algo que dije, bueno, por poner. Y curiosamente me llamaron de la universidad que quería a hacer una entrevista para periodismo. Fui y cuando salí de la entrevista me dijeron, ¿estás aceptada? Y yo dije, ¿qué hago? ¿Estudio periodismo, no estudio periodismo? Llamé a mis papás y me dijeron, haz lo que tú quieras, y dije, bueno, voy a estudiar periodismo. Y así fue. La verdad, te voy a contar, perdón, normalmente son entrevistas, ¿no? Pero bueno, les voy a contar, a mí pasó lo mismo. Pero lo mismo, pero no exactamente igual. Porque yo sí puse periodismo o comunicación social de primera, segunda opción, estudios internacionales. Pues mira, Sí, así que... qué casualidad. Bueno, y entonces te volviste periodista. ¿Y qué fue? ¿Por qué ser periodista y no internacionalista? ¿Qué te gustó y qué te hizo sentir que el periodismo es a lo que te ibas a dedicar en la vida? Yo debo confesar que estudié periodismo no por una vocación o algo que sintiera aquí adentro, que dijera yo quiero estudiar periodismo, sino por las circunstancias que estoy contando. Pero la razón principal es porque me gusta escribir mucho, me gusta escribir. Y antes escribía un poco de poesía, pero luego ya cuando me metí de lleno en el periodismo me di cuenta que la reportería era lo mío y que por alguna circunstancia esa era la decisión o fue la decisión correcta. Bueno, obviamente Sharon ha hecho televisión. ¿Trabajaste en Trabajé en televisión colombiana
de Nacional, ¿qué cubrías? Cuéntale a la gente, porque obviamente mucha gente no sabe qué de periodismo hiciste, que tú dijiste, esto fue buenísimo, lo mejor en periodismo. Yo empecé, antes de CMI, estuve trabajando en Colprensa, okay, que es una agencia de noticias a nivel nacional. En Colombia. El centro está en Bogotá, pero distribuimos la información, Colprensa distribuye la información a los periódicos regionales de distintas partes del país. Y yo empecé ahí a hacer mi práctica y estuve por varias secciones, por entretenimiento, por economía, por salud, etcétera, hasta que llegué a la sección de política. Y ahí me enamoré del tema político. Estuve cubriendo un tiempo Congreso y luego estuve cubriendo Presidencia. Eso fue en la administración del expresidente Juan Manuel Santos. Y ahí tuve la oportunidad también, no solo de cubrir varias cosas, sino de recorrer el país, de ir a distintas regiones muy apartadas. En esa época, obviamente, eso fue un poco antes de que empezara el proceso de paz. Entonces íbamos a las regiones en conflicto, etcétera. Y todo el tema legislativo también me llamó muchísimo la atención. Entonces ahí empezó mi pasión por el tema político. Ya después de Colprensa pasé a CMI y en CMI específicamente cubrí Congreso y cubrí partidos políticos. No todos, pero algunos nos dividíamos con un colega. ¿Qué evento sientes que dentro del periodismo te haya marcado durante ese periodo de profesión? Pues un cubrimiento que me llamó la atención, no, que me marcó, sí, fue un cubrimiento en Cauca, en el departamento del Cauca, en Colombia, porque este departamento pues ha estado muy azotado siempre por los grupos guerrilleros. Me acuerdo que Santos tenía un evento allí y cuando nosotros nos desplazábamos, entonces íbamos en un avión, pero luego en esas zonas tan apartadas, pues ya nos distribuían los periodistas y íbamos en helicóptero. Y me acuerdo que cuando ya nos estábamos acercando a un municipio en el Cauca, tuvimos casi como un ataque ahí porque sentíamos que venían disparos de los grupos guerrilleros. Ahí yo creo que ha sido una de las veces en las que he sentido más de cerca el conflicto, que no tiene comparación ninguna con lo que han vivido otras personas, pero fue un momento de decir, podría pasar cualquier cosa y estoy dando mi vida en este momento, por decirlo de alguna manera, pero haciendo lo que me gusta. ¿Usted cree que el periodista nace o se hace? Yo creo que las dos. ¿Por qué? Nace porque hay gente que realmente siente esa convicción, esa vocación, que siente desde muy pequeño que hacer periodismo es su vida. Pero también se hace porque yo comparto las posiciones de que se puede hacer periodismo haciendo una carrera académica, pero también ejerciendo desde un área específica. Entonces, si te formas desde cualquier área, como economía, como política, como lo que sea, puedes llegar a ser periodista. Una cosa es que lo llegues a hacer bien, otra cosa que lo llegues a hacer mal, pero si estás bien formado en un área, puedes hacer periodismo también. Es importante, hoy en día se habla de que el periodismo es un oficio y que cualquiera puede ejercer el periodismo porque simplemente escribe. ¿Usted cree que eso está bien o está mal? Yo no sé si decir que eso está bien o está mal, pero ser periodista es ser responsable. Y no todas las personas son responsables. Exacto. A no ser responsable, creo que no es un periodista, porque se trata no solo de informar, como lo comentábamos hace un rato, sino se trata de verificar la información, de contrastar las fuentes, de hacer un trabajo riguroso cuando tú estás informando, cuando tú entregas hacer investigación. Un trabajo periodístico, cuando es una investigación. Eso es lo que se habla de la necesidad de que tenga las herramientas porque cualquiera puede tener un teléfono y decir, está pasando esto aquí enfrente de nosotros, pero no se necesitan las herramientas que da el estudio, ¿no? Supongo. Incluso vemos lo que pasaba o lo que pasó hace poco con los despidos masivos que hubo en Colombia, en un medio de comunicación muy grande, y la directora del sistema informativo de uno de los noticieros centrales y varios programas
Claudia Palacios decía eso, y que el periodismo se enfrentaba precisamente en este momento a ese reto, porque parece que ahora todo el mundo quiere informar, aparece el fenómeno de las fake news, Sí. y no se sabe realmente qué es un buen periodismo, y a veces no se sabe diferenciar entre lo que es un buen periodismo y lo que es informar a la ligera en muchos casos. ¿Usted cree que es importante que el periodista se forme en alguna otra disciplina o simplemente sea periodista? Yo creo que depende, porque hay reporteros muy buenos, Sí. que tienen una pasión innata y que pueden hacer cualquier cubrimiento muy bien. Pero yo creo que para ciertas áreas sí es necesario estar bien formado para informar de una mejor manera. Por ejemplo, el tema económico. Por ejemplo. Sí. Si yo desconozco totalmente todos los términos económicos, por ejemplo, un ejemplo sencillo, si yo desconozco todos los términos económicos, a la hora de informar, si yo voy a una rueda de prensa con el Banco de la República y no sé de qué me están hablando, si yo no sé de lo que me están hablando, pues no puedo informar al respecto. Esta no es una clase de periodismo. Pero bueno, entonces tenemos a una Sharon que trabajó, que hizo periodismo, de repente encuentra el amor y se viene para, bueno, obviamente no fue un paseo así directo. ¿Qué pasa hoy con esta periodista Sharon? ¿Qué pasa con esta mujer que tiene una pasión por una profesión y la puso a un lado? ¿O qué? Pues esta mujer y esta profesional se enfrenta a muchos retos en este momento. Sí. Y a veces la gente me decía... ¿Cuáles son los principales retos a los que...? Empezar casi de cero a nivel profesional, empezar una vida en pareja, porque es la primera vez que estoy teniendo esa experiencia, y empezar una vida en otro país. Wow. ¿Valentía o arriesgada? Yo creo que las dos, pero cuando uno realmente quiere algo, pues lucha por eso. Definitivo, independientemente de lo que sea. ¿Cómo te ves tú en 10 años? En 10 años. Sí. Es una pregunta muy difícil. Sí, tendrías 39. Sí. Te la conté. Tendría 39. Ya reveló la edad. Pues sí, hay que aprovechar, A nivel profesional, a mí me gustaría volver a ejercer el periodismo como tal. Periodismo fuerte, como uno le llama. Periodismo fuerte. Me gustaría también tener una familia, me gustaría tener hijos y me gustaría poder equilibrar mi vida en ese sentido, en la vida personal y la vida en familia y amorosa. Uno de los aspectos que de pronto no se toman mucho en cuenta es el cambio de un país, el salir de un país por razones, el caso suyo pues por el amor, porque se enamoró, porque encontró a su Romeo, entre comillas, sí. Pero eso también tiene un impacto que uno a veces siente o no siente, lo siente bien o lo siente de mayor grado o menor grado. ¿Cómo ha sido ese impacto para usted? Pues recuerdo, de hecho, lo que me decían algunas personas antes de tomar la decisión de venir acá, y mucha gente cuestionaba el hecho de que estaba dejando un buen cargo, un buen puesto y mi vida profesional para empezar una vida en pareja. Y yo les decía, pero es que realmente mi felicidad, aunque soy apasionada por mi profesión, mi felicidad no está asociada directamente a mi profesión. Y tiene que haber un equilibrio. Yo decía, ¿a mí de qué me sirve, por ejemplo, ser muy exitosa en Colombia si a nivel personal me siento vacía? Y yo prefiero tener una estabilidad emocional y aunque tenga que empezar de cero, volver a construir mi vida profesional, pero estoy segura de lo que puedo hacer en ese sentido. Bueno, y en ese proceso de cambios, ¿cómo ha sido el proceso migratorio? ¿Qué ha significado? ¿Qué es lo que más extrañas de Colombia y qué es de lo que más te has enamorado estando aquí? Lo que más extraño de Colombia sin duda es mi familia, mis papás, mi hermana, mi tía, etc. Mis amigos, por supuesto. La vida en Colombia, el clima también lo extraño muchísimo. Bogotá hace frío. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que aunque estos días el clima ha estado mejor, pero a veces el clima
y lo he descubierto ahora, sí afecta o puede afectar el estado de ánimo de las personas. Okay. Entonces, a veces, los primeros días cuando yo llegué, estábamos en verano aquí, no había ningún problema. Pero luego ya cuando se fue acercando el invierno y me levantaba y yo veía todo nublado, el cielo gris, todo oscuro, es como que te da un bajón de energía que tú dices, aunque tenga muchas cosas que hacer, siento que no lo puedo hacer. Entonces sí extraño mucho como el clima, la energía, la alegría de la gente. No he tenido una mala experiencia con las personas acá, pero sí extraño ese ambiente, el ambiente que tenemos en Colombia. Usted como periodista política, ¿a qué político admira? La pusiste en 3 y 2, dirían, en béisbol. Claro. Uno como periodista político, luego también por la misma experiencia, siempre tiene algún referente al hacerle entrevista a algún personaje de la vida nacional o internacional en esa materia. ¿Cuál es ese referente para usted, el político que le haya llamado la atención bien porque le impacta cómo él manejaba la política o por alguna otra razón? ¿Cuál ese, si se puede dar un nombre? Yo sin duda tengo muchas discrepancias con el tema político, por ejemplo, en Colombia. Sí. Y a pesar de las discrepancias o las diferencias o los desacuerdos que pueda tener, yo creo que alguien que sí marcó no solo mi carrera, sino también mi visión de país fue Juan Manuel Santos, a pesar de todas las discrepancias que pueda tener. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que el proceso de paz significa mucho para el país. Para mí el hecho de haber alcanzado un acuerdo de paz en Colombia significa un antes y un después. O sea, que fue una muy buena movida política de Santos y que usted, entre comillas, considera que es buena para el país. Una buena movida para Santos no lo creo. Okay. Aunque ahora la gente está comenzando a reconocer sus logros por lo que está pasando en el país actualmente con el gobierno que tenemos en este momento. Pero el hecho de haber persistido en su propósito... Sí, porque él encontró muchas resistencias. Creo que es algo... Encontró muchísimas resistencias. Más resistencias de las que se podría esperar en un país que ha vivido en conflicto tanto tiempo. Y que, por ejemplo, lo que pasó con el plebiscito fue una estrategia muy mal diseñada. Se arriesgó y, bueno, a pesar de lo que pasó, siguió persistiendo y se alcanzó. Bueno, a nivel de Colombia, Santos, y a nivel internacional, ¿quién? A nivel internacional, Barack Obama. Barack Obama. ¿Por qué Barack Obama? Barack Obama porque, a pesar de estar en medio del capitalismo absoluto, yo creo que tiene una visión social. Y yo creo que eso fue lo que quiso establecer de cierta manera en su gobierno, mirando las ventajas sociales o mirando qué beneficios se podría dar a las minorías en Estados Unidos. Y le apuesto, por ejemplo, a un mandato de Michelle Obama. Oh, wow, eso me gusta, me gusta. Un elemento clave que también de pronto usted como periodista puede observar es los cambios que se están dando aquí con relación al Brexit. Está un poco caótico esto aquí. ¿Usted cree que eso es bueno para la política? ¿Cómo lo ve? Yo creo que fue una muy mala jugada que nadie se esperó que fuera a terminar en este caos total. Fue una jugada muy mal calculada. Estamos hablando de Cameron, ¿no? Estamos hablando de David Cameron, la cabeza de la idea del Brexit. Que nunca pensó. Su idea fue llamar a un referéndum creyendo que no iba a pasar nada. Tratar de ser democrático. Eso fue su plan. Y dijo, no, como pasó con Escocia, supongo, ¿no? Que vamos al referéndum, van a separarse del Reino Unido. No, a ver, eso va a pasar lo mismo con el Brexit, ¿no? ¿Qué crees? Yo creo que obviamente el Reino Unido es un país muy fuerte, pero también lo que está pasando yo creo que tiene que ver un poco con la personalidad de los ingleses. Ah, sí. Cuenta, explica, porque mucha gente no entiende eso, ¿no? Porque yo creo que los ingleses son personas muy organizadas, muy inteligentes, pero también en cierto sentido son muy arrogantes y en cierto sentido
tienen muchísima confianza en ellos mismos, que está bien, no digo que está mal. Sí. Pero el hecho de creer, de cierta manera, que se puede hacer todo solo, pues no está bien. Porque aunque seamos una economía muy fuerte, un país muy fuerte, siempre vamos a necesitar de los otros. Y yo creo que en ese sentido el Reino Unido tiene que entender que Europa es una sola. En esa idea de Unión Europea, Europa es una sola y el Reino Unido también tiene que ceder muchísimo más de lo que ha cedido hasta el momento. Bueno, no sé si, Ulises, tú tienes el teléfono en la mano, a ver si hay gente por allí saludándonos en Bueno, Facebook. nos dicen que saludos, que qué bien conocer a Sharon, una periodista latina aquí en Londres, dicen. Claro, por supuesto, es algo que se está dando en las últimas, yo diría que en los últimos años. Antes los profesionales estaban como un poco como por debajo, como muy ocultos. En los últimos años ha llegado mucha gente muy bien preparada, muy profesional. Y qué bueno tener aquí a Sharon. Yo le haría una pregunta muy interesante en el sentido de que, ¿cuál sería para usted el mejor reportaje de política que haya leído o que haya encontrado como profesional? Uno que leí hace un tiempo en el New York Times, Sí, ¿no? sobre el cambio histórico que estaba viviendo Colombia con Sí. el proceso de paz. ¿Por qué le llamó la atención ese reportaje? Porque ese reportaje empezó con la voz de las víctimas. Y aunque se han hecho muchos trabajos con las víctimas, empezar con una voz, con un testimonio, eso siempre impacta. Y a partir de un testimonio de una víctima, precisamente en el departamento del Cauca, Sí. una mujer que fue violada por la guerrilla de las FARC, que fue luego reclutada, la gente que no es colombiana, que desconoce el contexto, llegó, o lo creo yo, llegó a entender lo que estaba pasando. por qué era tan importante la paz en el país. Bueno, mira, semejante periodista. Yo no tendría que esperar 10 años para verla haciendo muchas cosas buenas. Feliz de que estés aquí. Además, les cuento, ustedes saben que la tertulia del martes también está con Literal Magazine, que es nuestro otro proyecto en el que trabajamos, y Sharon está incorporándose a trabajar con nosotros también, ¿no? Claro que sí. Sí, de paso Estoy le estamos muy dando contenta. la bienvenida al equipo de Literal Magazine, el proyecto que también está trabajando para hacer conocer un poco más lo que hacemos los periodistas aquí en el Reino Unido con lo que pasa en el Reino Unido. Bueno, y queremos agradecer a Rubén, Nuestro productor y camarógrafo hoy, del día. Rubén Gómez. Rubén Gómez. Gracias, Rubencito. Ups, Rubenzote. Bueno, muchísimas gracias, Sharon. Muchas gracias a nuestra audiencia y espero que nos veamos la próxima semana. No se les olvide seguirnos en YouTube, La Tertulia del Martes, en Instagram, La Tertulia del Martes, en Twitter, Tertulia15, y ¿en cuál es otra? Es que se me olvidó. En Facebook, La Tertulia del Martes. Ya ando enredado entre tantas redes, pero bueno, no importa. Nos vemos en la próxima tertulia y un abrazo para todos.